Otros problemas, si atendemos primeramente este problema económico y del derecho a la tierra, empezarán a tocarse y a irse resolviendo, como la libre autodeterminación, la autonomía y formas de gobierno, el derecho a resolver problemas según sus preceptos normativos, el derecho a elegir autoridades según sus normas, etc. Cualquier solución al problema de los pueblos indígenas, como todo problema que se da en el sistema capitalista, debe ser económico, social y nacional, para lo cual se requiere de un tamaño de organización también nacional, sin enclaustrar a los pueblos indígenas en su pasado histórico y en la festivalización de sus tradiciones. Yo subrayaría esto de festivalización, porque consentimos a los indígenas para que nos vengan a adornar nuestros eventos. Hasta allí, punto. La festivalización es algo que prolifera y que con que tengan oportunidad de hacer esta festivalización, ya cumplimos con los pueblos indígenas. En tal sentido, es menester impulsar una vinculación de los pueblos indígenas en las grandes ciudades, con los pueblos indígenas hermanos de las otras grandes ciudades de México y del mundo, con base a programas indígenas y sin sectarismo alguno, para lo cual hoy es posible aprovechar las nuevas tecnologías informáticas y las redes sociales. Es decir, tenemos que impulsar un gran diálogo nacional. Afortunadamente esto, con el desarrollo de la tecnología y la informática, esto es absolutamente posible. Hay que impulsar ese diálogo nacional. Yo insisto en la organización unitaria de abajo hacia arriba. Hagamos este gran diálogo nacional. Sin lugar a dudas, la lucha por la tierra, la defensa de su integridad social y cultural y las fuentes de agua son la base de resistencia de todos los pueblos indígenas latinoamericanos, asuntos más, asuntos menos. Vayamos ahora a revisar algunos aspectos de la zona metropolitana del Distrito Federal. Según algunas fuentes, la población indígena de la zona metropolitana no es mayor al 1%. Según otras fuentes, ya saben que las estadísticas cada quien las maneja como quiere, según otras fuentes, la población indígena llega al 2%. Las mayores concentraciones se localizan, como ya sabemos, en Milpalta, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac, lo que incluye a migrantes de los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Estado de México y Morelos. Y según estas estadísticas, la cifra de indígenas en el DF se ubica alrededor de los 500,000. Casualmente, con excepción de Tlalpan, las tres delegaciones restantes, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, compuestas de pueblos indígenas, forman parte de una zona carente de desarrollo local, es decir, hay desempleo y falta de servicios, por lo que muchos de los integrantes de los grupos indígenas, migrantes o no, son vendedores ambulantes o bien trabajan como servidumbre o en otras variedades del comercio semifijo. Pero cabe aclarar que la situación de precariedad afecta a las demarcaciones completas, sean o no de origen indígena. A lo largo y ancho del DF hablan náhuatl 37,450 personas, otomí 17,083, mixteco 16,268, zapoteco 14,117 y mazahua 9,631, lo que no alcanza la cifra de 100,000 dentro de una población, si es el puro DF, de 8.8 millones de habitantes. Esto se mezcla con comunidades extranjeras plenamente constituidas de españoles, norteamericanos, franceses, alemanes, libaneses, argentinos y colombianos. Ese es lo abigarrado de nuestra ciudad, nuestro cosmopolitismo. En este contexto cobran relevancia fenómenos como el hecho de que los miembros de grupos indígenas generalmente solo usan su lengua entre ellos y que además ocultan su origen étnico con dos finalidades: una, para asimilarse a la mayoría, y otra, para no ser discriminados. Incluso los hay también que cambian su nombre, o dicho de otra manera, que en las grandes ciudades ocultan su verdadera identidad. En el resto del país, de un 16% de hablantes en lengua indígena en 1930, 16% en los 30, a 2010 esta población descendió a 6.5%. A pesar de todo ello, el DF es la zona con
el lugar de mayor concentración indígena del país de forma temporal o permanente. Fíjense ustedes este dato, lo que lo hace ser la mayor metrópoli indígena de todo nuestro continente. No obstante, entre los jóvenes hay un número creciente que, como signo de modernidad y presunta evolución, se deslindan de su lengua materna y no están ya siquiera dispuestos a aprender esta lengua de sus padres o de sus abuelos. En todo el país hay aproximadamente 6.7 millones de hablantes indígenas. El Distrito Federal registra una tasa de analfabetismo del 2.6% con altos niveles de ausentismo y deserción escolar, lo que afecta a grupos sociales de mayor precariedad económica, donde están no solo la población indígena, sino las madres solteras, las madres jóvenes y las personas con capacidades diferentes. Junto a estos datos habría que decir, si bien a nivel del país en su conjunto el 26% de la población carece de educación, fíjense, el 26% nacional, en el DF esta cifra se reduce al 9%, es decir, aquí se ofrecen todavía más oportunidades. Y que si a nivel nacional el 28% de los indígenas estudia más allá de la primaria, en el Distrito Federal esta cifra sube al 50%. En fin, podríamos continuar con una serie de datos más, pero ya estoy viendo por aquí un papelito. Entonces, yo quisiera resumir esto. Se necesita la elaboración de políticas públicas que le pongan un alto al despojo de tierras. Se necesitan políticas públicas a favor del derecho a la tierra, políticas públicas a favor de la vivienda, de la salud y el agua para las comunidades indígenas. Pero necesitamos crear, punto 2, un gran diálogo nacional, organizar la comunicación y unión entre los pueblos indígenas de las grandes ciudades de México y el mundo con base a programas indígenas. Se necesita que nuestros diputados no solo vengan aquí a hablar bonito, sino que en verdad metan a la agenda legislativa la Constitución del Estado de Anáhuac y la Constitución misma del Estado de Anáhuac para que podamos hablar a plenitud de derechos. Muchas gracias. Agradecemos desde luego la participación de Jaime Valverde Arciniega y entendemos claramente las propuestas que manifestó. Ahora, a continuación, vamos a dar espacio, por cuestiones de tiempo, bueno, para que la Secretaría dé un pequeño resumen de esta situación. ¿Ya? ¿Lo ponemos a votación? Bueno, está bien. En razón del tiempo que ha transcurrido, ¿verdad?, queremos entonces dar casi por concluida esta primera mesa. Vamos a señalar que en este momento la licenciada María del Carmen Morgan López, en representación de la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, va a hacer entrega de reconocimientos a las personas que nos hicieron el honor de estar con nosotros en este primer tramo del encuentro de indígenas en las grandes ciudades, y al mismo tiempo van a hacer entrega de una colección de libros de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. En primer lugar, se hace entrega del reconocimiento y de los libros a Lucía Álvarez Enríquez. A continuación, la entrega del reconocimiento y su colección de libros a la licenciada Liliana Galdames. El reconocimiento también por parte del Gobierno del Distrito Federal por su participación en este foro a Judith Trujillo Ramos.
A continuación, el reconocimiento y su colección de libros a Jaime Valverde Arciniega. Y agradecemos a los mismos su participación dentro de esta primera mesa de este encuentro de los pueblos indígenas en las grandes ciudades. Muchas gracias y a continuación los invitamos a ustedes a que nos sigan acompañando pidiendo la presencia de los integrantes de la siguiente mesa, que serían Pablo Llanes, Melina Hernández, Patricia Rivera, Leticia Aparicio Soriano, Cecilio Solís Librado y Jesús Rosete. Gracias a ustedes por permitirnos compartir las experiencias y conocimientos en esta nuestra primera mesa.